Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Hoy tenemos previsto el segundo tema, que es materia y sus propiedades. ¿Ya? Vamos a ir empezando a definir cada concepto. ¿Qué es la materia? ¿Alguien me puede explicar? A ver, Todo lo que tiene volumen ya, muy bien. y ocupa un espacio en el espacio. Muy bien, excelente, ¿no? Eh, Que él, ¿no? Que tiene una masa, ocupa un espacio, ¿no es cierto? ¿Y qué será la energía? ¿Qué será la energía? La energía es lo que hace que, digamos, el objeto se mueva o cumpla un trabajo, un rol específico. ¿Cómo era? No creo ¿Ya? que me expliqué. Es la capacidad, ¿no? Es la capacidad de un sistema para realizar un trabajo o también transferir calor, ¿no es cierto? Entonces, esa es la energía, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos un cuerpo caliente, ¿no? Eh, Tiene más energía que uno frío, ¿no es cierto? Entonces, estos, al unirse, buscan un equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, por eso es la energía, ¿no? Que está definida como la capacidad de un sistema para realizar trabajo, ¿ya? Ahora, nosotros sabemos que muchas reacciones químicas desprenden calor, especialmente cualquier tipo de combustión, ¿no? Y también son exotérmicas, así se llaman, aquellas que dan calor, ¿ya? En cambio, aquellas, ¿no? Aquellas que, por ejemplo, como les digo, también son endotérmicas, ¿no? Acá les vamos a ir leyendo la definición para los que están tomando seguramente apunte, ¿ya? En los procesos químicos es frecuente el intercambio de calor, eso ya lo hemos dicho. Muchas reacciones, ¿no? Químicas desprenden calor, ¿no? Como hemos dicho, cualquier combustión. Son exotérmicas, ¿no? Aquellas, ¿quiénes saber? Son exotérmicas, a lo que hemos indicado. Las que desprenden calor, ¿sí? Y son endotérmicas aquellas que absorben calor. ¿Está claro esos dos conceptos? Hola. Le escuché y que se entendió. ¿Sí? Ya. Muy bien. Entonces sigamos. Ahora, vamos a ver, ¿no? Vamos a seguir. Este tema es casi teórico. Y vamos a ver los estados de agregación de la materia. A ver, ¿cuáles son los estados de agregación de la materia? ¿Alguien que quiera contribuir? Hola. Sólido, Ya, muy bien. líquido, Y Ya, gaseoso. gaseoso. gaseosos, los más comunes, ¿no? Y también nosotros. Pero, ¿qué hace cambiar a estos estados de la materia? El frío y el La calor. temperatura y la presión. Ya, muy bien. La modificación de las condiciones de temperatura o presión hace, por ejemplo, que de este sólido, ¿no? Perdón, de este estado líquido pase a sólido. ¿Y qué se llama ese proceso? Solidificación. Y la inversa, ¿qué es? Fusión, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un líquido, ¿no? Y seguimos cambiando la temperatura o presión, ¿qué va a suceder? ¿No? Este estado líquido se va a convertir o va a pasar a un estado gaseoso. ¿Y qué se llama ese proceso? Vaporización, ¿no? Y lo contrario es la condensación, ¿ya? Acá de la misma manera, si nosotros tenemos un sólido que va a pasar a gas, se llama sublimación, ¿no? Y su inversa es la deposición, ¿ya? Y así también tenemos, ¿no? Cuando este gas se convierte, ¿no? Va a ir a convertirse en plasma
Prácticamente estamos hablando de la ionización y la inversa, la desionización. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hace cambiar? El siguiente tema, por ejemplo, vamos a ver más a detalle todo esto, ¿ya? Pero lo que nos importa por ahora, ¿no? ¿Cómo? ¿En base a qué cambian estos estados de la materia? ¿No? Entonces, habíamos indicado de que estos cambian, ¿no? Dependiendo a las condiciones de temperatura o presión. Si tienen alguna consulta, me van a hacer notar. ¿Ya? Sigamos. Ahora, vamos a ir viendo lo que son las propiedades. ¿Ya? Las propiedades. Propiedades de la materia. Ahora, en este caso, a ver, vamos a ir mencionando algunas. Ya, cuando hablamos nosotros de propiedades de la materia, ¿no? Directamente estamos hablando de un caso que es muy particular de las propiedades generales. Vamos a ver las propiedades específicas, vamos a ver las propiedades químicas, las físicas, vamos a ver las sustancias, ¿no? Tal vez podemos ir recalcando todo lo que vamos a ver en este punto, ¿ya? Vamos a ver entonces las propiedades generales, hemos dicho primero. Vamos a ver las específicas. Después de las específicas, vamos a ver lo que son las propiedades físicas, las propiedades químicas, vamos a ver las propiedades intensivas y extensivas, ¿no? Y luego vamos a ir viendo los cambios físicos, químicos, pero primero nos adentraremos a las propiedades. Y si están tomando apunte, por favor, van a ir recalcando, ¿no? Entonces empezamos con las propiedades generales. Cuando nosotros hablamos, decimos generales, ¿qué se nos viene a la cabeza? A ver, ¿alguien me puede decir? Cuando decimos generales, ¿qué nos viene a la cabeza? ¿Mm? Que es Que algo estamos que, hablando de todo, ¿Perdón? sí, que, que estamos hablando de todo. Ya, en general, ya. ¿Qué más? que es algo que se encuentra en la mayoría de las cosas. La mayoría, muy bien, ¿no es cierto? O sea, son comunes, ¿no? A toda la clase de materia. ¿Qué significa? Que casi todo, en realidad todos tienen estos, ¿no? Estas propiedades. Ejemplo, cuando decimos propiedades generales, decimos la masa, ¿no? Masa. Y nosotros sabemos, ¿no? Sabemos que la cantidad de materia que tiene un cuerpo, o sea, una masa, cualquier objeto, o sea, todo lo que es materia, siempre tiene una masa, ¿no? Ahora, tenemos otra propiedad que sería el volumen. Todos ocupan un volumen, un espacio, ¿no es cierto? Tenemos la forma, ya sea de manera circular, no sé, rectángulo, alguna forma que presenta dicho cuerpo. Peso, ¿no es cierto? Así sean micras lo que pesen, igualito tiene un peso, ¿no? Esa materia. Tenemos la inercia, ¿no es cierto? Si no existiese inercia, nosotros podríamos acaso definir que un cuerpo está en reposo o en movimiento. No, ¿no es cierto? Entonces, también esto es una propiedad general de la materia. La impenetrabilidad, ¿qué significa? ¿No es cierto? Que si un objeto, en este caso podríamos decir, no sé, una arena pequeñita, digamos, ¿no? Una arena pequeñita. No puede haber, ¿no? No puede haber otro objeto que ocupe este mismo espacio.
¿no es cierto? O sea, no puede ocupar otro objeto este mismo, si ya tiene un lugar, ¿no es cierto? Entonces a eso se refiere, ¿ya? El lugar ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro, ¿ya? Tenemos otro que es la porosidad, ¿no? Ustedes saben cuando hablamos de porosidad, ¿no? Son aquellos espacios, ¿no? Que tiene una materia, por ejemplo, cualquiera, digamos, ¿no? Siempre va a haber entre un objeto y otro, siempre existe algo, ¿no es cierto? Algo, algún espacio. Entonces, eso también es una propiedad, ¿no? General de la materia, la porosidad. La movilidad, ¿no? Esta, por ejemplo, es la capacidad para cambiar de posición, ¿no es cierto? Entonces también es una propiedad general. La divisibilidad, ¿no? Cuando hablamos, indicamos acá, por ejemplo, de poderse dividir una materia, un objeto cualquiera, ¿no es cierto? Podemos ir dividiendo, ¿no? Entonces, esta es también una propiedad, ¿no? La elasticidad, aquel objeto que nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de elasticidad, lo primero que se nos viene a la mente, como un ejemplo bien claro, una liga, ¿no es cierto? Que nosotros podríamos, por ejemplo, jalar ambos lados y esta va a volver a su normalidad, ¿no? Cuán elástico es una materia, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere. ¿Sí? ¿Alguna consulta que tengan hasta aquí, jóvenes? ¿Mm? Jóvenes. No creo. Creo que es ninguna. Si tienen consultas, me van a decir, por favor. Porque si no me dicen, yo asumo que todo está claro. Ya, entonces sigamos. Sigamos. Ya, muy bien. Entonces vamos a adentrarnos a lo que son las propiedades específicas, ¿ya? Las propiedades específicas. Cuando nosotros hablamos de propiedades específicas, es algo, ¿no? Algo propio, digamos, de uno, ¿no? No es general, ¿ya? Y esas propiedades, por ejemplo, las específicas, son aquellas que no dependen de la cantidad de materia, ¿ya? No dependen de la cantidad. Entonces, entre ellas nosotros podemos ir mencionando a lo que es la dureza, ¿ya? La dureza es la resistencia, ¿no es cierto? Que tiene una materia o un cuerpo en este caso, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el diamante es el material más duro y el menos, podríamos indicar que es el talco, ¿no es cierto? Entonces, la dureza, no todos son, o sea, tienen esta propiedad, ¿no es cierto? Entonces, por eso es una propiedad específica. La maleabilidad, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la maleabilidad, estamos hablando prácticamente de la capacidad que tiene este cuerpo de transformarse hasta en láminas, ¿ya? La ductilidad es la propiedad por el cual los metales pueden transformarse en alambres o hilos, ¿ya? Eso es la ductilidad. La tenacidad. La tenacidad, por ejemplo, la resistencia, ¿no? De los cuerpos a ser romperse o deformado, ¿ya? La fragilidad, ¿no? La tendencia a romperse. La densidad. ¿Qué es la densidad, jóvenes? ¿Mm? ¿Qué es? Y esto creo que era qué tan unidas estaban sus partículas, creo. ¿O estoy mal? Ya. Es la relación, la densidad entre masa y volumen. ¿No es cierto? La densidad. Ya, sigamos. El punto de ebullición.
¿Qué es el punto de ebullición? La temperatura, ¿no? En la que un estado líquido, ¿no es cierto? Acá que podemos poner una calderita, digamos, ¿no? Una calderita ya. Un estado líquido. Ya, esta es mi caldera, no puedo dibujar ustedes seguramente. Para que pase a un estado gaseoso, ¿no? Acá tenemos el vapor, ¿ya? Para que pase a este estado gaseoso, ¿no? Entonces, el punto de ebullición, ¿no? Es que este estado líquido, que era agua, ¿no? Agua, H2O, digamos, ¿no? Que era agua, va a pasar directamente a un estado gaseoso, ¿no es cierto? Ese es el punto de ebullición. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí. Ya. Entonces, sigamos. El punto de fusión. ¿Qué es el punto de fusión? Directamente, de la misma manera, es donde la temperatura que pasa del estado sólido a líquido. Por ejemplo, acá tenemos cubitos de hielo, aunque mis cubos de hielo más. Ya. Entonces, estos se van a convertir directamente a un líquido, ¿no es cierto? Entonces, eso es el punto de fusión. Ahora, la solubilidad. ¿Qué será la solubilidad? La solubilidad prácticamente, ¿no? Es la capacidad que tienen, ¿no? Las sustancias de disolverse, ¿no? A una temperatura determinada. Eso es la solubilidad. ¿Hasta aquí se entiende, jóvenes? Inge, disculpe, ¿qué materia estamos avanzando? Recién me he conectado por problemas de internet. ¿No? ¿Qué materia o qué tema? No creo ¿Qué que... tema, Inge? ¿Qué tema? ¿Qué tema? Bueno, propiedades de la materia. Vale, Inge, muchas gracias. Ya, tienen las grabaciones, ¿verdad? Tienen las grabaciones también del tema, para los que han ingresado recién. A ver, ya hemos visto lo que son materia y sus propiedades, ¿no? Hemos visto lo que es materia, energía, hemos visto los estados de agregación, las propiedades de la materia, que son propiedades generales, propiedades específicas. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Jóvenes? ¿Nada? Yo tenía una pregunta sobre lo de eso de qué tan, o sea, en, en tiras o alambres mencionó algo, o sea, no entendí eso. A ver, ¿Dónde está? estamos hablando de la ductilidad. Sí, eso no Ah, ya, entiendo, o sea, ya. sí, O sea, ok. son propiedades, así como la dureza, maleabilidad y este proceso, por ejemplo, cuando los metales, o sea, los metales tienen esta capacidad de transformarse en alambres o hilos. Entonces, esa capacidad de poder transformarse en estos alambres se llama ductilidad, nada más. Así como la fragilidad, ¿no ve? Esto es la tendencia a romperse de cualquier cuerpo, ¿no ve? Cuán frágil es. Entonces acá es lo mismo, cuán dúctil es, ¿no? Si es un metal, por ejemplo, muy fácilmente se puede transformar el alambre o es un poco complicado, digamos, ¿no? Entonces, cuán dúctil es, se puede decir. Ahora sí, Sí, creo que yo mismo me estaba complicando. Gracias, Inge. ya, muy bien. Ok, veamos entonces las propiedades físicas, ¿no? Cuando hablamos de propiedades físicas, químicas, ¿qué nos vendrá a la mente, jóvenes?
¿Mm? Cuando hablamos de propiedades físicas, químicas, o es lo mismo. Es algo que se puede ver y tocar y Muy sentir. bien, que se puede observar, ¿no es cierto? Porque son propiedades físicas, ¿ya? Muy bien, entonces veamos, ¿no? Entre las propiedades físicas, entonces, vamos a ir mencionando, ¿ya? Aquellas que son observables primero, ¿no? Además, ¿no? Sin la alteración de su composición o de su naturaleza química, ¿no? Por eso se llaman propiedades físicas, sin requerir ningún conocimiento de la reactividad o del comportamiento químico de la sustancia. Ejemplo, acá tenemos muchos ejemplos, ¿no? De las propiedades físicas, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de una textura, ¿no? Cuando decimos textura, ¿cómo nosotros podríamos ver la textura? Simplemente viendo, por ejemplo, si tenemos una arena, un montón de arena, fácilmente nosotros podríamos decir que es de una textura medianamente alta o baja, ¿no es cierto? Entonces la capacidad determinada por el medio del tacto, que expresa la disposición en el espacio de las partículas del cuerpo, ¿cierto? Tenemos por otro lado la elasticidad, ¿no? Cuando hablamos de elasticidad, estamos hablando prácticamente ¿de qué? Puede ser plastilina. Ya. Perdón, siga. Un ejemplo, no sé, plastilina. Ya, muy bien, excelente. ¿No es cierto que al aplicarse una fuerza y luego nosotros podemos volver a recuperar su forma original, ¿no es cierto? Lo que yo les decía, qué tan elástico es una liga, digamos, ¿no? Entonces volvemos a jalar, podría medir 1 metro si nosotros jalamos, pero en realidad había sido 20 centímetros, digamos, ¿no? Entonces ahí vemos cuán elástico es un cuerpo, ¿no? Entonces, eso sí podemos ver, ¿no es cierto? Por eso son propiedades físicas. La textura también nosotros podríamos o ver o tocar también, ¿no es cierto? Tocamos y decimos, ah, no, mira, es muy brumoso, ¿no? Es muy fino, ¿no es cierto? A eso se refiere. Ya, sigamos. El punto de fusión que ya habíamos visto, ¿no? Nosotros también podríamos ver, ¿no? Cómo el estado líquido pasa a un sólido, ¿no es cierto? El punto de ebullición. Podemos ver también, ¿no? Que un líquido, que el agua se convierte en vapor, ¿no es cierto? Entonces, eso también podemos observar. La fragilidad de la misma manera, ¿no? Aquellos podríamos ustedes tocar un lápiz, intenten romperlo, es frágil, ¿no? Pero a ver, quiebren un fierro, ¿no? Entonces van a decir, ah, no, esto no es muy frágil, digamos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, a eso se refiere, son propiedades físicas que nosotros podríamos, ¿no? Observar o podremos medirlo también. La dureza de la misma manera, ¿no es cierto? Ustedes dirán, este material es relativamente muy duro, o es duro, ¿no es cierto? O es poco duro, ¿no? Entonces, de la misma manera, nosotros podemos medir o observar, ¿ya? Después tendríamos lo que es la conductividad, ¿no? De algunas sustancias para conducir, ¿no? Electricidad, calor a la vez, ¿no? Y finalmente también acá, entre los ejemplos, tendríamos la ductilidad que habíamos dicho, ¿no? Que unos materiales pueden formarse en hilos y alambres, ¿no? Entonces, eso es una propiedad y nosotros podríamos ver y medirlos, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna consulta? Pues están durmiendo, jóvenes. Despierten. Todo está claro, Inge. Ya, sigamos entonces.
Tenemos también entre estos ejemplos, ¿no? La temperatura. ¿Y la temperatura podemos medir o no, jóvenes? ¿Ah? Sí, se puede medir. Claro que podemos medir, ¿no es cierto? Entonces es considerado como una propiedad física, ¿ya? La solubilidad, ¿podemos ver esto? La capacidad que tienen las sustancias de disolverse. Es lo mismo, por ejemplo, en una taza pones azúcar, le echas agua fría y en otra lo mismo, usas una taza, le echas azúcar y le echas agua hirviendo. ¿Cuál se va a disolver más fácil? El agua Agua hirviendo. hirviendo. Claro, ¿no es cierto? Entonces, y eso nosotros podemos observar y también podemos medir, ¿no es cierto? Entonces, por eso es una propiedad física, ¿ya? Hay que ir aprendiendo todas estas propiedades por si acaso, ¿ya? Posibles preguntas de examen. Sigamos. Propiedades químicas ahora. Cuando nosotros hablamos de propiedades químicas, ¿no? Prácticamente estamos hablando de aquellas que hacen un cambio de composición en la materia, ¿ya? Por ejemplo, podríamos estar viendo, ¿no? Cómo pueden ir reaccionando y cambiar su estructura. Ejemplo, cuando hablamos de propiedades químicas, ¿no? Acá tenemos el pH. ¿Qué mide el pH? ¿Alguien me dice? ¿Para qué? Es como que la medida de la... ¿Qué tan ácido es o qué tan puro es? Muy Algo así, creo que. bien. Mide la acidez, ¿no es cierto? Mide la acidez. Entonces, un ejemplo de la propiedad química tenemos el pH, que sirve para medir la acidez de una sustancia o disolución. También tenemos los estados de oxidación, ¿no? Es el grado que un átomo se oxida, ¿no es cierto? Tenemos en propiedades químicas el poder calorífico, la cantidad de energía que se desprende al producir una reacción química, ¿ya? También tenemos la estabilidad química, qué tan estable es, ¿no? Esta sustancia para evitar reaccionar con otras, ¿ya? Tenemos también la alcalinidad, ¿no? Para ver o la capacidad de una sustancia para neutralizar los ácidos, ¿no? Tenemos la corrosividad, ¿no? El grado de corrosión que puede ocasionar una sustancia, ¿no? También tenemos la inflamabilidad, ¿no? Al momento de que una sustancia puede iniciar una combustión, ¿no? Al aplicarse un calor o temperatura elevada, ¿no es cierto? Puede ocasionar la inflamabilidad, ¿no? También tenemos otra de las propiedades químicas, la reactividad, ¿no? La capacidad para reaccionar en presencia de otras sustancias, ¿no? Y tenemos combustión, la oxidación rápida, ¿no? Cuando existe desprendimiento de calor, ¿no? Y luz. Y el potencial de ionización, ¿no? La energía necesaria para separar a un electrón de un átomo. ¿Está claro, jóvenes? Este material, por ejemplo, está muy resumido como para que ustedes no se duerman realmente, ¿no? Miren, si nosotros vemos en la bibliografía, usamos propiedades químicas, vamos a tener cuánto, ¿no es cierto? Entonces, este material lo hemos hecho justamente para estas clases virtuales, ¿no? Porque como es parte teórica, por eso, mira, los conceptos, o sea, la definición de cada ejemplo, ¿no? Apenas es una fila, digamos, ¿no? Entonces, justo para que ustedes no se pierdan y sigan,
ya con todo lo que estamos explicando. ¿Está bien? Y esto es fácil, o sea, para el examen ustedes esto se lo pueden aprender así. ¿Por qué? Porque está demasiado extremadamente resumida. Bueno, ahora sigamos. Vamos a ir viendo las propiedades, ¿no? Intensivas y extensivas, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de propiedades intensivas, ¿no? Prácticamente estamos hablando, ¿no? De aquella magnitud física y además que no depende de la cantidad de materia en el sistema para medir. ¿Se entiende? Esa es una propiedad intensiva. Por eso les he puesto acá, mira, cuyo valor no depende de la cantidad de materia. ¿Ya? Ejemplo. Acá tenemos muchos ejemplos. Hablamos de la temperatura, ¿no? La temperatura. Para poder medir la temperatura, nosotros necesitamos, ¿no es cierto? Un ejemplo, si nosotros tenemos, no sé, una taza, no sé, una taza pequeñita, digamos, acá vamos a tener nuestra tacita pequeñita, no puedo hacer muy bien, pero ustedes ya. Y vamos a tener una temperatura a la que nosotros vamos a ir midiendo. Y tenemos una taza más grande. Ya, una taza más grande. Mi taza es así, de mí, digamos. Ya, una tacita, ¿no? Y tenemos el mismo líquido. Las temperaturas en esta, por ejemplo, si nosotros le ponemos, no sé, acá, digamos, está en la hornalla, digamos, ya, un ejemplo, ¿no? Esta temperatura, cuando va a hervir, ¿cuánto va a medir? ¿Cuánto va a ser? Y en esta, ¿va a ser diferente o va a ser igual? ¿Alguien me dice? Jóvenes, estas temperaturas, ¿no es cierto? ¿Va a ser igual o va a ser diferente? Igual. Igual, no importa Igual. que sea más pequeñito, igual va a ser. ¿Qué dicen? Sí, no importa. Bueno, va a ser igual, ese es el punto. Es igual y es igual. Va a ser igual, ¿no ve? Va a ser igual. La temperatura no cambia por la cantidad. Exacto, justo estamos viendo que no depende de la cantidad, ¿no ve? Por eso son nuestros ejemplos de las propiedades intensivas, ¿no? Posible pregunta de examen. Entonces, la temperatura, nosotros podemos ver fácilmente, ¿no? En un sistema homogéneo. Además, podemos ver también el equilibrio térmico, ¿no es cierto? Ahora, la densidad. La densidad, ¿cómo podemos hacer? Si una sustancia tiene una densidad, no sé, igual, de la misma manera, que hay una sustancia y tiene una densidad de 2 gramos, digamos, ¿no? Y esta otra, lo hemos separado. Hemos separado en esta y además lo hemos separado en esta. ¿Va a cambiar la densidad? ¿Jóvenes? Aquí era. No va a cambiar. No, no va a No cambiar. va a cambiar, ¿no es cierto? No. No va a cambiar sencillamente. ¿Por qué? Porque es una propiedad intensiva también, la densidad, ¿no? Acá, si el sistema se divide a la mitad, la densidad en cada mitad separada seguirá siendo la misma, ¿no es cierto? Ahora tenemos otras propiedades intensivas también que, bueno, están consideradas como intensivas también. Es el punto de ebullición, lo que habíamos explicado, ¿no? De hace rato.
Si hierve, ¿a cuántos grados hierve el agua? ¿Cuál es el punto de ebullición de agua? Jóvenes. ¿A qué temperatura hierve el agua? Ahí está, en otras palabras. Jóvenes. ¿A 100 Celsius? Ya, a 100 grados Celsius, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos acá quiero hacer una batea, digamos, una batea. Aquí está el fuego. Y aquí tenemos, no sé, una pequeña latita, digamos. Esto no es una batea, es una lata pequeñita, minúscula, ya. Acá que es tan grande nuestra batea, ¿a cuántos grados va a hervir el agua? Jóvenes. Igual a 100. A 100 grados va a hervir el agua. Y en este pequeñito, ¿a cuánto va a hervir? ¿Será Igual. También. 50. a 70 o a 50? ¿Qué? ¿Ah? A 50. ¿Seguro? Yo digo que 100. Al 100. Así es. Igual 100, ¿ves? Igual 100. El punto de ebullición igualito va a ser a 100 en cualquier tamaño que sea, ¿no? O cuánta cantidad sea o sea, por eso dice, no depende de la cantidad, ¿no? Si es harto, igualito va a hervir a 100, si es poquito, igualito va a hervir a 100 grados, ¿sí? Después tenemos el potencial químico también, ¿no? La concentración, de la misma manera, qué tan concentrado es una sustancia, la molalidad también, la presión, el volumen específico, también son propiedades intensivas, ¿ya? Muy bien. Sigamos. Ahora, veamos lo que son las propiedades extensivas. Estas sí, ¿no? Se pueden definir como magnitudes físicas, pero que cambian con la cantidad de materia. ¿Ya? Esta es la clave para saber cuando estamos hablando de una propiedad extensiva, ¿ya? Ahora, nosotros, ¿qué tenemos? Por ejemplo, como ejemplo, podemos ir mencionando la cantidad de energía calorífica, ¿no? Para decir, acá miran, un trozo de hielo, ¿no? Es la propiedad extensiva, ¿no? Que también nosotros vamos a ir viendo adelante, que es la entalpía, ¿no es cierto? En este caso como entalpía de fusión, ¿no es cierto? Aunque la temperatura de fusión, ¿no? Habíamos dicho que es una propiedad intensiva, ¿no? Sea la misma en un cubito de hielo o en un iceberg. Cuando decimos un cubito de hielo, ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos hablando que es iceberg, ¿no? Iceberg. Prácticamente, ustedes, no sé, alguien se preguntará, ¿pero qué es eso, no? Directamente, ustedes tal vez han visto en alguna película acá un glaciar, un mar, digamos, ¿no? Y acá de pronto existe algo que vemos, pero esto es un hielo, pero es una masa grande, ¿no? Masa grande que está flotando ahí, ¿no? En los glaciares. Entonces simplemente eso es ya un iceberg. Ya para los que, digamos, no han entendido esa palabra rara que está ahí, digamos, ¿no? La entalpía de fusión o la cantidad de calor necesaria para derretir cada uno es considerablemente diferente y es una proporcional a la cantidad de hielo, ¿no? Entonces, de tal forma que nosotros todo esto estamos viendo la cantidad de energía calorífica,
¿ya? Es una propiedad extensiva que sí o sí depende de la cantidad de la materia. Tenemos también acá, por ejemplo, habíamos indicado, ¿no? Que es considerablemente diferente y es proporcional a la cantidad de hielo. Habíamos dicho la masa, ¿no? La masa. Por ejemplo, esta sí es una propiedad extensiva. ¿Por qué? Porque esto, ¿no? Depende. Si estamos manejando muestras, va a depender de la cantidad de muestras, sí o sí, ¿no es cierto? Cantidad de muestra. Entonces, acá esto es una propiedad extensiva. Si hablamos del volumen, también, porque no es lo mismo, ¿no? Que este cubito de hielo, ¿no? Esto es un cubo de hielo, ¿no? Que el mismo iceberg que habíamos dicho, ¿no? Que es una grande cantidad de hielo que está flotando, digamos, en el mar, que les he explicado. No es lo mismo, ¿no es cierto? De tal forma entonces que el volumen es una propiedad extensiva, ¿ya? La longitud también es una propiedad extensiva porque dependiendo cuán de largo es la muestra, ¿no es cierto? Entonces, esas son nuestras propiedades extensivas. ¿Alguna consulta que tengan hasta aquí, jóvenes? Hola. Ninguna, creo. Creo que han abandonado la materia. Mira, 57 estamos. Ya. Cambios físicos y cambios químicos. Uy. Entre los cambios físicos y químicos vamos a ir viendo, ya, acá. Esto también es algo bien importante. Cuando se dice cambios físicos y cuando se dice cambios químicos, ¿ya? Primero vamos a hablar de los cambios físicos, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando, o alguien quiere ayudarme, ¿qué es un cambio físico? ¿Hay alguien que quiere participar? Las propiedades físicas creo que es la masa, sobre todo la masa, ¿no? Entonces, es que cambie esa masa para convertirse en otro tipo de masa. No sé si En me otro dejé tipo, entender. ya, en otro tipo de masa. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Por qué se dice cambio físico? Buenas tardes, ingeniera. Yo creo que es por las transformaciones o cambios que tiene. En sí, una transformación, Una una transformación modificación en cualquier materia puede ser. en Inge, un materia. cambio Dime, Modificación. puede ser dime, dime. hervir, digamos, el agua y la masa de eso puede ser contenida en un frasco, por así decirlo, conteniendo la masa de esto. ¿Eso sería un cambio físico? Bien, excelente. Cuando el agua, me estás diciendo ya, suponemos que esto es el río, ¿no? Este río, ya. Y esto se ha convertido, no sé, por una helada, digamos, ¿no? Por una helada, ya. Ha congelado, en otras palabras, listo. Y esto se ha vuelto en cubitos de hielo, sí, ya, hielo. ¿No es cierto? ¿Por qué decimos que esto es un cambio físico? ¿Por qué decimos? Su compañero estaba. Porque se convierte de estado líquido a ¿Ya? sólido. Ya. Esto que se ha transformado acá, como alguien decía, su compañera se ha transformado, dice, ¿no? Se ha transformado, ya. De líquido a sólido, ¿no? Es un cambio físico. ¿Por qué? Porque esto ¿qué era pues? A principio, era H2O. A ver, agua. Acá, ¿qué es? Es hielo. Pero ¿qué llega? Este hielo puede volver a ser Un estado líquido. un estado líquido, ¿no es cierto? ¿Qué ha perdido
aquí ha perdido alguna de sus propiedades químicas al convertirse de hielo, ¿no? Otra vez a líquido, ¿no? A agua. Ahora, ¿qué se ha vuelto? ¿Se ha vuelto H2O así? ¿O ha seguido, No, no sé, No, sigue, mantiene. sigue, no le se afecta. mantiene? Entonces, ¿por qué se llama cambio físico? ¿Por qué? Porque al transformarse, ¿no? O cambiar, no afecta a la composición, ¿no? De la materia. O sea, no existen nuevas sustancias. Además, estas son reversibles, como hemos visto en el ejemplo. ¿Sí? Por eso acá les he puesto unos ejemplos, aunque tal vez no sean muy buenos, ¿no? El aroma del perfume, ¿no? Se esparce en la habitación al abrir el frasco que lo contiene. O puede ser al añadir el azúcar al agua. El azúcar se disuelve totalmente. ¿Qué va a pasar? Si ustedes, no sé, tal vez han hecho un ejemplo, ya no con el azúcar, con sal, digamos, cloruro de sodio, listo, sal. Aquí tenemos un recipiente X, ¿ya? Y le echamos nosotros un poco de sal, ¿ya? Aquí va a estar nuestra sal, ¿ya? Y de pronto, nosotros lo metemos agüita. Lo vamos a rellenar todo con agua, full, ¿ya? Agua. ¿Qué va a pasar con todo esto en un periodo, no sé, de un mes, digamos? ¿Qué va a pasar, jóvenes? Que este agua, el agua, ¿no es cierto? Este agua se va a ir evaporando, ¿no es cierto? Se va a ir evaporando. ¿Y qué va a quedar a la final? ¿Qué va a quedar? Si se ha evaporado el agua, Un todo estado gaseoso. La sal. va a quedar esto, ¿no ve? Aunque no va a ser así, esta sal no va a ser exactamente así. En mucho tiempo quedará así a ser como nosotros conocemos, ¿no ve? La sal común, ¿no? Entonces, una vez que se evapore el agua, ¿no? Va a quedar simplemente la sal. ¿No es cierto? ¿Alguna vez les ha pasado esto? Si gustan, pueden hacer un experimento, ¿no? Entonces, acá, esta sal no se ha convertido en otra cosa, no se ha convertido en azúcar, ¿no es cierto? Entonces, por eso también se llaman cambios físicos, simplemente para el ejemplo y que quede claro. Una pregunta, Sí. ¿y hacer el mismo experimento con azúcar igual funciona? Sí? También, ¿no? Con el tiempo el agua se va a ir, ¿no? Evaporando y va a quedar algo muy, mañana, no sé, en una semana va a quedar el líquido, va a ir reduciendo y el azúcar, o sea, va a ser más dulce va a quedar el líquido que está restante, ¿no? Con el pasar del tiempo igualito se puede, ¿no? Lo mismo, ¿sí? Entonces, Ok, gracias. ya a eso se refieren los cambios físicos. ¿Ya? Ahora, veamos lo que son los cambios químicos. Los cambios químicos directamente. Entonces, ¿qué serán pues los cambios químicos si hemos definido lo que es cambio físico? ¿Qué será entonces los cambios químicos? Son también transformaciones, ¿no? Pero con la diferencia que acá sí afectan a la composición de la materia. O sea, acá nosotros ya podemos ir creando nuevas sustancias. Por ejemplo, en un cambio químico, el ejemplo clásico, nosotros tenemos un papel, una hojita, mi hoja va a ser esto, ¿ya? Mi hojita, ya, mi hoja. Nosotros le hemos echado acá, hemos prendido unas llamitas, ¿ya? Mi juego, listo, está quemando nuestro papel. ¿Y qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener con el
pasar del tiempo. Esto va a ir consumiendo todo. ¿Y qué nos va a quedar? Cenizas. Muy Cenizas. bien, nos va a quedar cenizas. Simplemente acá vamos a tener un montoncito. Así se va a quedar, ¿no es cierto? Ahí prácticamente cenizas vamos a tener, ¿no? Prácticamente esto se va a convertir en ceniza, ¿no es cierto? De ser un papel, una hoja, un papel, ¿no es cierto? Entonces, esta ceniza, esto que nos ha quedado, lo vamos a poder volver a formar nuestro papel aquí. Vamos a poder, ¿ah? De esta ceniza lo vamos a poder convertir papel otra vez. No, no se puede. No, no se puede. Es más que imposible, ¿no ve? Nos puede faltar los signos para hacer eso. Ya, entonces más que imposible. Entonces, eso que se ha cambiado a otra nueva sustancia porque hemos obtenido directamente ceniza, que eso tiene otras propiedades químicas ya, ¿no es cierto? Entonces, eso es cambio químico. Ahí creo que no hay dudas, ¿o sí? ¿Jóvenes? ¿Está claro? Sí, Inge, está claro. Sí, Ya, está claro. muy bien. Sigamos entonces. Sustancias. Vamos a ir viendo lo que son las sustancias y las sustancias puras a la vez. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de sustancia, ¿no? Es una forma pura de la materia, ¿no? Aquel que contiene, ¿no? Solo un tipo de átomo o de molécula. A ver, alguien se ha animado a ingresar. Ya. Entonces, vamos a seguir, ¿no? Acá tenemos ejemplo, el hierro. El hierro es un elemento y por lo tanto también es una sustancia. En otras palabras, hemos dicho, ¿no? Que una sustancia puede contener solo un tipo de átomo o de molécula, no hay problema. Entonces, si este es un hierro, ¿no? Solo es un elemento, pues, ¿no ve? Hierro solo es un elemento, listo. Por lo tanto, es una sustancia. Ahora, si estamos hablando del metano, ¿no? Del metano. ¿El metano es un elemento o es un compuesto? Jóvenes. Compuesto. Es un compuesto, ¿por qué? Porque está formado por carbono, además hidrógenos, ¿no es cierto? Entonces, es un compuesto. Pero, ¿no? También es una sustancia. No sé si me dejo entender, jóvenes, en esta parte, ¿no? Estamos definiendo lo que es sustancia, ¿no? En otras palabras, la sustancia puede ser un elemento, habíamos dicho, el hierro o cualquier otro elemento, puede ser el carbono, puede ser el oxígeno, cualquiera, ¿no es cierto? Entonces, puede ser un elemento y esto es una sustancia a la vez, ¿no es cierto? O puede ser un compuesto. Acá hemos dicho, puede ser el metano. O puede ser, a ver, ¿qué otro compuesto se les ocurre? Acá puede ser el agua también, ¿no es cierto? Está compuesto por uno o más elementos, ¿no es cierto? Entonces, esto igualito llegan a ser sustancias. ¿Sí? ¿Me dejo entender, jóvenes? Sí. Sí. Ya, sigamos entonces. Ahora veamos entonces acá. Acá tenemos, ¿no? La sustancia. La sustancia, habíamos dicho, este mismo, ¿no? Puede estar formado por un elemento, ¿no? Donde sus átomos son iguales, ¿no? O puede estar formado por un compuesto donde sus moléculas, en este caso son
iguales, ¿no? Entonces, las sustancias pueden ser formadas por elementos o compuestos, ¿ya? Ahora, veamos, ¿qué es una sustancia pura? Cuando nosotros hablamos de una sustancia pura, prácticamente estamos hablando de aquellas sustancias que están formadas, ¿no?, por átomos o moléculas iguales, ¿ya? Además, esas sustancias pueden ser sustancias puras simples o pueden ser, ¿no?, compuestos químicos, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo primero las sustancias simples puras, ¿ya? Cuando decimos sustancias simples puras, son moléculas, ¿no?, compuestas, puede ser por uno, por dos o más elementos, ¿no? O átomos o moléculas enlazadas, ¿no?, del mismo elemento estamos hablando, ¿ya? Entonces, a ver, Ricardo recién se está uniendo. Entonces, ya. Entonces, a eso se refiere cuando decimos sustancias simples puras. Solo están formados por uno o dos más elementos, ¿no?, con átomos o moléculas entrelazadas del mismo elemento, ¿ya? Para este caso, tenemos el ejemplo, ¿no? Si nosotros hablamos, ¿no?, del oxígeno, ¿no? Acá tenemos, ¿no?, el oxígeno. También puede ser otro ejemplo, el ozono, ¿no?, el O3, ¿no es cierto? Entonces, en ambos casos, estas están constituidos, ¿no?, del mismo tipo de átomos, ¿no? En el oxígeno, simplemente oxígeno, oxígeno, ¿no? Ya sea el O2, el oxígeno, o puede ser el ozono. Sigamos. Ahora, veamos lo que son las sustancias compuestas puras. Ya hace rato hemos visto las simples, ahora sí las compuestas puras, ¿no? Estas, por ejemplo, son combinaciones de dos o más elementos o átomos en su composición, ¿no? Pero estos componentes pueden ser diferentes, ¿ya? Por ejemplo, podemos ir viendo el agua, ¿no? O el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, tenemos una sustancia cuando es pura, hemos dicho, pueden ser sustancias puras simples, acá, formadas por átomos todos iguales, hemos dicho. No se pueden descomponer en sustancias más simples porque ya son simples, ¿no es cierto? Y estamos hablando de compuestos químicos, ¿no? Que son las sustancias compuestas puras, formadas por moléculas iguales, se pueden descomponer en sustancias más simples por métodos químicos. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos, jóvenes? Jóvenes. Sí, Inge. Muy bien. Sigamos entonces. Muy bien. A ver, sigamos. Ahora, vamos a ir viendo lo que son ya las mezclas. Primero vamos a ver lo que son las mezclas, ¿ya? Y entre ellas vamos a ver las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. ¿Qué es una mezcla? Eso debemos saber, ¿no? ¿Qué es una mezcla? Una mezcla
prácticamente, ¿no? Es una sustancia que está formado por varios componentes, pueden ser 2 o más, ¿no? Que no pierden sus propiedades y características, ¿no? Al momento de mezclarse. No sé si me entienden esta parte, jóvenes. Tal vez con los ejemplos, ¿no? Ejemplos. A ver, entre los ejemplos nosotros podemos decir cuando nosotros mezclamos una ensalada, ¿no? Estamos mezclando una ensalada. Podemos también tener la mezcla de agua y sal, ¿no? O azúcar y sal. ¿Sí? ¿Me entienden, jóvenes? Es una mezcla. Ustedes en este momento imaginen, agarren azúcar, en otro lado sal, no sé, harina más, métanlo y hagan una mezcla. ¿Me entienden? Eso es una mezcla. Pueden estar formado por 2 o más componentes. ¿No es cierto? ¿Sí? Hello. ¿Se entiende? Sí, Inge. ¿Se entiende, Es que Inge? cuando se callan ya me asustan. Inge. ¿Entienden o no? Ya. Ok. Sigamos entonces. Entonces, esa es una mezcla. Ahora veamos lo que son las mezclas. Esas mezclas que hemos hablado, ¿no? Pueden ser homogéneas, además pueden ser heterogéneas, ¿no? Cuando nosotros decimos que son homogéneas esas mezclas, cuando no podemos identificar a simple vista, solo vemos como una sola fase. Por ejemplo, si tenemos nuestro famoso, ¿no? Aquí nuestra famosa jarrita, ya esta vez ya no va a ser taza, ya va a ser jarra, ¿no es cierto? Tiene agua y tiene azúcar, ya un refresquito. Hemos hecho un agüita, no sé, con algún edulterante, digamos, ¿no? Aquí, ya, que sea un tipo limonadita, digamos, ¿no? Si nosotros lo vamos a agitar bien esto, vamos a poder decir qué partecita es el agua, jóvenes, y qué partecita es el azúcar. Vamos a decir esta partecita es el azúcar, y esta No. parte, si No lo se hemos puede. disuelto todo. No, No es cierto. Entonces, de pronto, esto se va a convertir en una mezcla homogénea. ¿Sí? Es una mezcla homogénea. No podemos distinguir qué fase es el agua, qué fase es el azúcar. No vamos a poder distinguir. ¿No es cierto? Entonces, nosotros sabemos, ¿no?, que las mezclas homogéneas prácticamente, esto es más que claro, son disoluciones que están constituidos ¿por qué generalmente? ¿No? Acá vamos a ver el soluto que va a ser. ¿Quién va a ser el soluto en este caso? A ver, jóvenes. Eso sí. El azúcar. El Digo, no, azúcar. ok. ¿Ah? ¿Quién es soluto? El azúcar, ¿no? Ya. ¿Y el solvente? El agua. El agua. Muy bien. Ok. El agua es el solvente. ¿No ve? Ya. Entonces nosotros no podemos diferenciar, hemos dicho, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo claro de la mezcla homogénea, ¿ya? Por eso, acá tenemos otros ejemplos, ¿no? El aire. El aire. Nosotros sabemos cuando hablamos del aire, acá, ¿no? En todo el lugar está el aire. No podemos decir del aire, no podemos decir, ¿no? Esta partecita del aire es nitrógeno, si no podemos decir, ¿no? Y esta otra partecita es el oxígeno, no podemos decir, ¿no es cierto? Y esta otra parte son otro tipo de gases, ¿no? O podemos decir el CO2, ¿no? La contaminación, oxitos está. No, no podemos, o sí. Alguien ahorita que está respirando puede decir, yo estoy respirando nitrógeno nomás, o oxígeno nomás, cuando sabemos que el aire está compuesto por nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y otros gases. Jóvenes. ¿Mm? No, no se puede.
No se puede, ¿no ve? Ahorita están en su cuarto, no sé dónde estén, aún estén afuera, igualito no pueden decir, yo estoy donde está solo nitrógeno, no, no se puede. Entonces, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de una mezcla homogénea, ¿ya? En la leche, lo propio. ¿No? Si nosotros estamos consumiendo leche, nadie va a poder decir esta partecita de la leche, ¿no? Es agua y esta otra partecita es proteínas y esta otra partecita es carbohidratos. No, no, no se va a poder. ¿Por qué? Porque prácticamente son mezclas homogéneas, ¿no? Lo mismo acá tenemos una bebida alcohólica de la misma manera, ¿no? O el agua con azúcar que hemos puesto como ejemplo también. ¿Está claro, jóvenes? No se me duerman, por favor, despierten. Sí, Ingrid. Ya, claro, Clarísimo, Ingrid. clarísimo, Ingrid. ya, muy bien. Entonces, mezclas homogéneas. Cuidado que en el examen me estén haciendo otra cosa que no sea esta. Ya. Sigamos. Sigamos. Ahora veamos entonces lo que son las mezclas heterogéneas, ¿ya? Cuando nosotros estamos hablando de mezclas heterogéneas, ¿qué se les viene a la cabeza? A ver, en este momento. Ya hemos visto Una heterogéneas. ensalada. Una Es una ensalada. mezcla de todo, de todo, verduritas y pues, o sea, es una mezcla, pero puedes diferenciar las cositas porque pues están ahí. O no. Puedes diferenciar las cosas, pero no sé, de pronto el yogur se ha entremezclado con el jugo de naranja, digamos. Cierto, cierto. Pero, entonces, Ok, heterogénea, la clásica, pues jóvenes, la clásica. Tenemos un recipiente acá, ya un recipiente. Nosotros le vamos a echar, ¿qué le vamos a echar? arena. Ya, agüita. Agüita. Esta es nuestra agua, ¿ya? Ustedes bonitos, sus tacitas deben ser más lindas, lógicamente. Ya, tenemos agua. Y le vamos a echar nuestro aceite. ¿Ya? Aquí está nuestro aceite. Y le vamos a agitar. Le agitaremos todito. Esto lo vamos a agitar. Lo vamos a agitar. ¿Ya? Listo, lo agitamos todito esto. Supuestamente lo vamos a ir. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Por la densidad Que el agua que va son, para son abajo distintas, y entonces El va aceite a rinde. cambiar. Sí. ¿Ya? Y nosotros vamos a poder ver perfectamente, ¿no? Perfectamente desde dónde había sido el agua y desde dónde es el aceite. ¿No ve? ¿O no? Sí. ¿No es cierto? Entonces vamos a poder ver esa diferencia. Por eso se llama mezcla heterogénea. ¿No es cierto? Por eso se llama mezcla heterogénea, que no se pueden juntar. ¿No es cierto? Otro ejemplo, ingeniera. A ver, ¿me vas a dar otro ejemplo? No, le pedí otro ejemplo. Así. Ah, ya. Podemos ver también la arena, ¿no? En la arena, si nosotros tenemos, no sé, a ver, en este, ustedes que conocen más el tema de construcción, especialmente los jóvenes, cuando tenemos una cantidad de arena, ¿no? Nosotros, ¿qué podemos observar? Seguramente vamos a ver en esta. Estamos hablando, ¿qué se llama la arena? No la fina, la cociente, esa era la palabra, ¿no? Acá tenemos unos tipo piedritas, ¿no? Tenemos otras más pequeñas, ¿no es cierto? En la arena corriente, ¿se están imaginando? ¿Jóvenes? Sí. Ya. A ver. Y de pronto tenemos sí. también, no sé, algo de, ¿qué lleva pues esta arena? También hay otros puntitos, ¿no ves? Más pequeñitas.
Los granos de arena. ¿No es cierto? Podemos ir viendo, ¿no ve? Esta diferencia. Esta arena, esta tipo piedra que es, ¿se va a poder mezclar con estas pequeñitas? ¿Con estas? ¿O vamos a poderlos nosotros ver grandes y No. esta es pequeña? ¿No es cierto? Entonces, eso sería también una mezcla heterogénea, ¿no? Eso. Ahora, si nosotros tendríamos la famosa arena fina, la finita, ¿no? La finita que digamos son así bien, no sé, es fina pues por su naturaleza, ¿no ve? Tenemos y vamos a tener acá otro, ¿no? Y tenemos de la misma manera la arena fina. Lo vamos a mezclar entre esto. Vamos a poder diferenciar cuál es la cual. Sí. Sí. Finas. Si son finas ambos, Ah, No, no, Sí, ahora no. no. Si son finas, ¿qué no. tipo de mezcla va a ser No. eso? ¿Qué tipo de mezcla va a ser? Homogénea. 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 ¿Por qué no vamos a saber cuál de esas? Porque son la misma, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que ir viendo, ¿no? Por eso decimos la arena de pala o la arena de, esa la arena corriente que decimos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otro ejemplo más a ustedes se les ocurre? La salteña. La salteña. ¿Cómo la salteña? ¿Mm? Adelante. A ver, otros ejemplos de las mezclas heterogéneas. Jóvenes. ¿Alguien? Nadie. No puedo. Está difícil, está difícil. ¿Ah? Está difícil pensar en mezclas. A ver, espera. Tantas mezclas heterogéneas puede haber. ¿Cuáles? A ver, un zumo de zanahoria, ¿qué es? Una mezcla homogénea, heterogénea. Homogénea. Eso sería un cambio. Homogénea, muy bien, homogénea. Homogénea, ¿no ve? ¿Qué El más? aire y la tierra. El aire, muy bien. También es homogénea, ¿no ve? A ver, un ejemplo de heterogéneas. Aparte, obviamente, que hemos indicado del agua con aceite. ¿Qué podría ser? A ver, ejemplo, cuando ustedes han ¿Una visto ensalada de frutas? ya una ensalada de frutas en el que Vinagre y nosotros, aceite. ya vinagre, aceite. O también puede ser, no sé si en este momento yo por la ventana puedo ver que hay un tipo, bueno, no es un tornado, ¿no? Pero hay un viento, ¿no? Donde hay una cierta cantidad de polvo, pero solo en un lugar. Entonces, eso sería, por ejemplo, el aire con polvo, ¿sería una mezcla homogénea o sería heterogénea en este momento? Heterogénea. Heterogénea, porque así estoy viendo, mira, sin ir lejos. Aquí así hay así una cosa que se está llevando algo más de, y esto es mi aire, digamos, aquí está todo. Pero solo este lugarcito nomás está así, todo polvo. No es tan grande, pero se ve, se nota, así como un remolino así, aquí. Entonces, ¿eso qué puede ser? Es una mezcla homogénea, heterogénea. Heterogénea. Heterogénea, porque no todo tiene esto, ¿no es cierto? Ya el aire con polvo, digamos. Muy bien. Entonces, sigamos. Sigamos.
Entonces no hay dudas, ¿no? Entre las mezclas homogéneas y heterogéneas. Ahora, veamos lo que es una mezcla y una combinación, ¿ya? ¿Qué habíamos dicho que era una mezcla? Ya hemos explicado. ¿Qué hemos dicho que era una mezcla? ¿Mm? Jóvenes, estamos acá. Combinación. Ya, es una combinación también, una mezcla. No es, ¿no ve? No es. Bueno, son sustancias que se pueden, o sea, diferentes sustancias que se pueden unir o los mezclas, los Ya, bates. ¿No? ya, se pueden unir, muy bien, se pueden unir. Son como compatibles. Ya, compatibles. O Ya, sea que la fusión o que la unión sí es posible, o sea, sí se puede. ya, es posible unir una o dos, ¿no? O más. Cada uno mantiene sus propiedades y luego se pueden ir separando, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, ¿qué características? A ver, ¿cuáles son las características de las mezclas? ¿No? Habíamos dicho que las sustancias que intervengan no pierden sus propiedades, hemos dicho, ¿no es cierto? Que no pierden, o sea, mantienen sus propiedades en una mezcla. Ejemplo, lo que habíamos indicado, ¿no? Un vaso de agua, ¿no? Con sal. Habíamos dicho, acá, por ejemplo, la sal no perdió su sabor, ¿no? Salado. El agua sigue siendo líquida, ¿no? ¿Qué más? Que la cantidad de sustancias que forman una mezcla pueden ser variable, dice, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque si al vaso de agua le agregan 1 o 3 cucharadas de sal, ¿qué va a suceder? ¿No es cierto? Cuando se unen las sustancias para formar la mezcla, no hay desprendimiento ni absorción de energía eléctrica, calorífica o luminosa. En esos casos, alguien se sigue uniendo. Debe ser el tema de internet también, ¿no? Ya, entonces esas son las características de la mezcla, ¿ya? Que no pierden sus propiedades al mezclarse. Sigamos. Ahora, ¿qué habían sido las combinaciones? ¿Qué habían sido las combinaciones? Que cuando se unen ya no son lo mismo que eran antes, son como que algo Ya. nuevo Ya. y eso. ¿Qué más? Que También, no se puede volver a lo que era antes también. muy bien. También es la unión de dos o más componentes, ¿no? Que forman, pero una nueva sustancia, ¿no? Una nueva sustancia en la cual es imposible identificar las características, ¿no? De cada una de ellas. Por ejemplo, acá también decimos, ¿no? En las combinaciones, las sustancias o componentes que intervienen deben ir en cantidades exactas. Por ejemplo, si nosotros vemos, ¿no? Al poder o al fabricar medicamentos, las cantidades deben ir de manera muy exactas, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Ahora, veamos sus características de esas combinaciones, ¿no? ¿Cuál es una de sus características principales, habíamos dicho? Que pierden sus propiedades, ¿ya? Acá, por ejemplo, en combinación tenemos, ¿no? Aquí el quemar un papel, por ejemplo. No podemos volver a obtener el papel. Ya habíamos dicho que se convierte en ceniza, ¿no es cierto? Además, mira, se ha convertido en humo y en ceniza.
La cantidad de sustancia que interviene en las combinaciones es exacta. Ejemplo, ejemplo. Cuando nosotros estamos hablando del aire, ¿ya? El aire también es considerado como una combinación. ¿Por qué? Porque justamente por el concepto que hemos anticipado, ¿no? Donde las cantidades deben ser exactas en una combinación, ¿ya? O al combinarse varios compuestos en cantidades exactas. ¿Qué significa? Que nosotros al aire consideramos una combinación porque justamente está compuesto, ¿no? Por 78.08% de nitrógeno, ¿no? Y por 20.95 de oxígeno y 0.97% de gases raros, que ahí estaría el dióxido de carbono, todo eso, ¿no es cierto? Entonces, por eso es una combinación, ¿ya? Además, lo que su compañero ha indicado, ¿no? Que las sustancias que intervienen no pueden separarse por acciones mecánicas o físicas sencillas. ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes? Otro ejemplo, tenemos la tableta, una tableta de aspirina. No podemos decir una tabletita, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta. Ay, no, ¿cómo es que estoy haciendo una tableta rara? Digamos que esta es una tabletita de aspirina. No podemos decir que esta partecita es el ácido salicílico y esta otra parte, ¿no ve? No podemos explicar eso. Entonces tiene que estar sí o sí en partes iguales, ¿no? El mismo ejemplo del aire que habíamos indicado. ¿Se entiende hasta acá, jóvenes? Se entiende, Inge. ¿Todos? Sí. Ya. Sí, Inge. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Les veo cansados o es mi impresión? Inge, ¿nos puede dar un ejemplo más de combinaciones? De combinaciones. A ver, otro ejemplo, aparte de los medicamentos. Los medicamentos, por ejemplo, a ver, un medicamento. ¿Qué medicamento es el que ustedes más conocen? Un jarabe, tal vez dice. Un ¿Y jarabe, qué? ¿no es cierto? Un jarabe. Y un jarabe, pero ¿por qué cosas está compuesto un jarabe? ¿Mm? Depende qué tipo de jarabe sea, ¿no ve? Sí. A ver, un ejemplo claro en combinaciones aparte del aire. ¿Alguien se le ocurre un ejemplo? ¿Mm?